Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación de explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, llamado Catecismo Mayor del Papa San Pío X, porque fue publicado por orden del Papa. Preguntas 927 a 941 nos habla de las bienaventuranzas. En las charlas anteriores hemos hablado, explicado cómo San Jerónimo, el traductor de la Biblia, del hebreo, arameo, griego al latín, llamada Vulgata, explicaba esto, y después estamos ahora consultando San Juan Crisóstomo, que es el más grande de los predicadores católicos. De hecho, es el santo patrono de los predicadores católicos. Y entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Veamos esto, como nos explica este gran santo, que eran especialistas a la vez del idioma, de la cultura y de la Sagrada Escritura, ¿no? Además, almas santas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. ¿De qué justicia? ¿O se refiere aquí el Señor a la virtud en general, o aquella otra particular que se opone directamente a la avaricia? Y bien, es que como tiene luego que dar un precepto sobre la limosna, y aquí muestra cómo hay que darla, es decir, no proclama bienaventurados a los que pretenden hacer limosna de la rapiña o de la avaricia. Y mirad con qué extremo de encarnecimiento lo pone, porque no dijo bienaventurados los que abrazan la justicia, sino bienaventurados los que tienen sed y hambre de la justicia, es decir, de la santidad. Después dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Alcanzar misericordia de Dios, que es darles, que Dios le perdona el pecado, que el infierno les da la vida eterna. Entonces la misericordia de Dios es mucho más grande que la nuestra, claro. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y bien, busquen, dice San Pablo, la paz con todos, y guardad la castidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los limpios de corazón. Y después dice, bienaventurados los pacíficos, hasta aquí habíamos llegado en la charla anterior. Aquí no se contenta el Señor con eliminar toda disensión y enemistad de unos con otros, sino que nos pide algo más, que tratemos de poner paz entre los desunidos. Y entonces aquí no solamente, bienaventurados los pacíficos, no solamente el Señor pide que eliminemos de nuestra vida, comportamiento, toda disensión y enemistad unos con otros, con los hermanos, con los familiares, con esposo, esposa, hijos, cuñadas, concuños, suegro, vecinos, colegas de trabajo, en el tráfico. También dice que tratemos de poner paz entre los desunidos. Y también aquí señala premio espiritual, que premió porque ellos eran llamados hijos de Dios. A la verdad, esta fue la obra del unigénito Hijo de Dios, unir a los distantes y reconciliar a los que estaban en guerra. Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre para unir cielo y tierra, para poner paz entre Dios y los hombres y eliminando los pecados de los hombres. Entonces aquí, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, eso no significa que uno no debe pelearse a veces por causa justa. Si alguien viene a matar, no sé, a su esposa, a sus hijos, a sus cosas, pues se te defiende, es otra cosa. Pero uno tiene que tratar de poner paz y concordia unos con otros y en el mundo, claro. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia. Esto es muy interesante. Sufren persecución, sí, no por sus crímenes, no por sus faltas, no por sus errores, no por sus agresiones, sino sufren persecución por la justicia, es decir, por la santidad. Luego, porque nadie piense que siempre la paz es un bien.
para que nadie piense que la paz a toda costa con injusticia es un bien. No, la paz injusta no vale. Cristo dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, es de la santidad, por causa de la virtud, por ayudar a los demás, por la religión. Entonces aquí, bienaventurados los que sufren persecución por la virtud, por ayudar a los demás, por la religión. Por justicia, en efecto, suele el Señor entender toda la virtud del alma. Aquí es toda la virtud de la santidad, bueno, concreto. Toda justicia es toda virtud del alma. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda mala palabra, mintiendo contra vosotros por causa mía. Aquí nuestro Señor clarifica todo. Bienaventurados seréis los fieles míos, cristianos míos, cuando os insulten y persiguen y digan toda palabra mala, mintiendo contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijaos. Por ejemplo, cuando os llamen hechiceros, impostores, perniciosos, cualquier otra injuria por el estilo, bienaventurados de vosotros, dice el Señor. Entonces, cuando atacaban los primeros cristianos de todos estos nombres injustamente, y bien dichosos son ustedes. ¿Pueden darse preceptos más nuevos que estos? Lo que todo el mundo huye, eso nos presenta el Señor como apetecible, la pobreza, el llanto, la persecución, las injurias. Y sin embargo, no solo lo dijo, sino que se lo persuadió, no a 2, ni a 3, ni a 20, ni a 100, ni a 1000 hombres, sino al universo mundo, por la predicación del Evangelio. Y las muchedumbres, no obstante haber oído preceptos tan arduos y molestos, y tan contrarios a la corriente entre los hombres, se quedaban maravilladas. Tal era la fuerza del que los promulgaba, la fuerza de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, es decir, de la virtud, por ayudar a los demás, por la religión, por la verdad. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda mala palabra, mintiendo contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijaos. Queridos hermanos, esto vale únicamente por los auténticos cristianos, por los verdaderos discípulos, por los fieles al Evangelio. Esto no vale por unos herejes que son malditos, en palabras de San Pablo. Si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea anatema. A veces los protestantes desviados por culpa de Lutero, Enrique VIII, etcétera, acusan a la Iglesia Católica de no haber dejado que unos herejes, farsantes, falsificadores de la palabra de Dios predicaran libremente sus herejías a los católicos. La Iglesia nos persiguió. No, señor, la Iglesia fue muy madre. Ninguna madre va a permitir que sus hijos sean intoxicados. Ninguna madre permitiría que unos malhechores enemigos, por ejemplo, den paletas o dulces venenosos a sus hijos. ¿Qué dirá? Quita esto, arrójalo, no lo reciba, ni saludar a estas personas. ¿Qué dice San Juan? Segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo. Si alguien viene a ustedes y trae otra doctrina, bien, ni recibirlo, ni saludarlo. Porque el que recibe pasa a sus malas obras. ¿Qué dice San Pablo hablando de los predicadores no autorizados? Si alguien dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de luz, no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros. Entonces aquí, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda mala palabra, mintiendo contra vosotros, por causa mía, alegraos y regocijaos. Ahora, por ejemplo, un católico que hizo fechorías, maldades, pecados, borracheras, drogas y cosas de mafias malas, ¿está perseguido? No está perseguido por ser cristiano, está perseguido por sus fechorías. De hecho, San Pedro dice, si os persiguen y calumnian
por causa de Cristo, dichosos sois, pero si os persiguen y calumnian, echan a la cárcel por maldades, fechorías que han hecho, usted no puede reclamarse testigo de Cristo. Por ejemplo, no sé, en una guerra civil entre partidos, cuando un católico se pone de lado, digamos, el revolucionario, de lado de guerra, de civil, etcétera, te hace política de partido, sembrando odio, discordia entre los hermanos. Esto no está perseguido por causa de la justicia, es por causa de sus opiniones personales. Por ejemplo, la dicha mal llamada teología de la liberación, bien, no podemos decir que es doctrina católica. De hecho, fue condenada por la Santa Sede, gracias a Dios. No, ¿por qué? Porque ellos quieren tomar parte de partido contra otro, no. Predique el Evangelio, la justicia, sí, los mandamientos de Dios, sí, la hermandad, la caridad entre hermanos, sí, pero tomar armas y incitar a guerra unos contra otros, no, señores, eso no es católico, no es católico. Bienaventurados seréis cuando os persiguen y digan toda mala palabra, mintiendo contra vosotros por causa mía, por ser cristianos. San Crisóstomo sigue diciendo condiciones para que la persecución sea bienaventurada, que nadie, sin embargo, se imagine basta simplemente ser injuriado para ser bienaventurado. No, el Señor señala dos condiciones: que se nos injurie por causa suya y que sea falso lo que se dice contra nosotros. Porque si estas condiciones no se dan, no solo no es bienaventurado, sino muy desgraciado aquel de quien se habla mal. Mirad ahora la recompensa, porque vuestra paga es grande en los cielos. Ahora, aun cuando no en todas las bienaventuranzas se os hable del cielo, no por eso os desalentéis, porque da el Señor diversos nombres a las recompensas, pero en definitivo todas se refieren al reino de los cielos. Así cuando dice que los que lloran serán consolados, que los misericordiosos alcanzarán misericordia, que los limpios de corazón verán a Dios y que los pacíficos serán llamados hijos de Dios, ninguna otra cosa da a entender por toda esa variedad de expresiones sino el mismo reino de los cielos, el paraíso, la dicha eterna. Porque quienes esos dones de Dios gozan, también absolutamente alcanzarán el reino de los cielos. No penséis, por ende, que es ese premio exclusivo de los pobres de espíritu. No, también lo es de los que tienen hambre y sed de la justicia, de los mansos, y una palabra de todos los otros sin excepción. Por eso justamente en todos se habla de bienaventuranza, a fin de que no esperes nada sensible. En efecto, mal pudiera ser bienaventurado el que fuera coronado en estas cosas que terminan a par de la vida y que pasan corriendo más ligeras que una sombra. Entonces, lo que Dios promete como recompensa en las bienaventuranzas es la vida eterna, es la dicha del cielo. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios, su gloria, y lo demás será dado por añadidura, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así fueron perseguidos los profetas. Por lo demás, habiendo dicho el Señor, vuestra paga es grande en los cielos, añadió seguidamente otro motivo de consuelo, diciendo, porque así perseguieron también los profetas que fueron entre vosotros. Como la promesa del reino de los cielos había de cumplirse en lo porvenir, era solo objeto de esperanza. El Señor les procura un consuelo inmediato al indicarles que su suerte será común con los que antes de ellos fueron perseguidos. Entonces, todo cristiano que está perseguido por causa de la santidad, de la justicia, de la verdad, de la fe, bien será recompensado igual que los santos profetas que fueron perseguidos antes que él. No penséis, les dice, que sufrís todo eso por predicar doctrinas y leyes contrarias al común sentir, ni que os persiguen como maestros de perversas enseñanzas. No, las insidias y peligros no os vendrán no de la maldad de vuestras palabras, sino de la malicia de los que os escuchan. De ahí que nada supone todo ello cuanto vosotros
que lo sufrís, sino contra aquellos que lo hacen. De ello da testimonio todo el tiempo pasado. A los profetas no podían ciertamente culparlos de iniquidad ni de sentir contrario a Dios, y sin embargo a unos apedrearon, a otros desterraron, a otros, en fin, los colmaron de males infinitos. Que nada de eso pues os turbe a vosotros, pues el mismo Espíritu los mueve también ahora a hacer todo lo que hacen. Ya veis cómo levanta el Señor sus pensamientos al ponerlos a par de Moisés y Elías y Jeremías, Isaías. Del mismo modo, San Pablo escribió en los Tesalonicenses, les dice: vosotros en efecto os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que hay en Judea, las comunidades cristianas, pues vosotros habéis sufrido de parte de vuestros conciudadanos lo mismo que aquellas de parte de los judíos, los mismos que mataron al Señor Jesús y que a sus propios profetas, que nos han perseguido también nosotros, que no agradan a Dios y son contrarios a todos los hombres. 1 Tesalonicenses 2, 14, 15. El mismo procedimiento siguió aquí Cristo. Advertid cómo en las otras bienaventuranzas hablaba de modo general: bienaventurados los pobres de espíritu, los misericordiosos. Pero aquí ya no lo deja tan indeterminado, sino que dirige a ellos particularmente su palabra: bienaventurados vosotros, cuando os injurien y os persigan y digan toda mala palabra contra vosotros por causa mía, con lo que les daba a entender que ese había de ser privilegio suyo y propio de los maestros antes que todos los demás. Juntamente, aquí alude el Señor su propia dignidad y su igualdad de honor con el Padre. Como si dijera: lo mismo que aquellos sufrieron por el Padre, vosotros lo sufriréis a causa mía. Por lo demás, al hablar de los profetas que fueron antes de vosotros, bastante demuestra que también ellos estaban ya constituidos profetas. Luego, para declararles que la persecución es lo que más les conviene y hace gloriosos, no les dice: si os calumniarán y perseguirán, pero yo lo impediré. No quiere el Señor que los suyos pongan su seguridad en que no se hable mal de ellos y se los persiga, sino en que, al ser calumniados, se mantengan firmes y refutan con sus obras a sus calumniadores. Esto vale más que lo otro, como supone mayor vigor no sentir el golpe que recibe y que no recibir golpe ninguno. Entonces, supone mayor vigor no sentir el golpe que se recibe que no recibir golpe ninguno. Esto dice San Juan Crisóstomos a todos los cristianos. Entonces, hermanos, cuando uno está perseguido por ser cristiano, por ser discípulo de Cristo, bien, no tengamos miedo. Si hacemos el bien, ve que digan lo que quieran ellos, ni modo por ellos, pero no tengamos miedo de lo que dirán. Cuando se injurien, digan todo mal contra vosotros, más vivamente en efecto que las cosas mismas hiere la maledicencia. La maledicencia, la calumnia, hiere más que los golpes. En los peligros muchas cosas hay que hacen ligero el trabajo. Hay una muchedumbre que anima, que aplaude, que corona, proclama a los triunfadores. Mas aquí en la maledicencia todo ese consuelo desaparece. Sufrirla no parece hazaña de mayor cuantía, y sin embargo al atleta le duele más que todos los trabajos. Muchos por lo menos se colgaron de una soga por no poder soportar la mala opinión. ¿Y a qué maravillarnos de otros? Aquel mismo traidor, sinvergüenza y abominable, aquel que por nada del mundo se hubiera sonrojado, eso fue solamente lo que le llevó a colgarse también de una soga. Job, en fin, aquel hombre de diamante y más duro que una roca, más duro en el bien,
Cuando perdió sus riquezas, sufrió males irreparables y se halló de repente sin hijos y contempló su cuerpo convertido en un manadero de gusanos y sufrió el ataque de su misma mujer. Todo eso lo soportó generosamente. Mas cuando oyó los reproches e insultos de sus amigos, la opinión que de él tenían, falsa, como afirmaban que por sus pecados padecía todo aquello, y que todos sus desastres eran justo castigo de sus culpas, entonces sí se turbó, entonces se alteró aquel varón generoso y grande. Entonces, hermanos, cuando uno está perseguido por la verdad, por el bien, por la justicia, por la santidad, bien, no tengamos miedo, ni modo, pongamos todo en la mano de Dios y punto. ¿Qué hacemos? Pidamos a Dios ayuda y seguro y misericordia. Dios tiene la última palabra. Y finalmente nuestro Señor dice: ustedes son la sal de la tierra, habiéndolos pues exhortado como convenía, ahora los anima dirigiéndoles una alabanza. Y es que como les había dado tan sublimes preceptos de mucha mayor perfección que los de la antigua ley, porque no se turbaran ni alteraran y pudieran acaso objetarle: ¿cómo podemos practicar eso? Oíd lo que dice: vosotros, discípulos míos, cristianos míos, discípulos míos, sois la sal de la tierra, con lo que les pone delante la necesidad de lo que les ha mandado. Porque vosotros no habéis de tener cuenta solamente con vuestra propia vida, sino con la de toda la tierra. A vosotros no os envío como hice con los profetas a 2 ciudades, ni a 10, ni a 20, ni siquiera a una sola nación. No, vuestra misión se extenderá a la tierra y al mar sin más límites que los del mundo entero. Y a una tierra que hallaréis mal dispuesta, en efecto, por el hecho mismo de decir: vosotros sois la sal de la tierra, el Señor les hizo ver que toda la humana naturaleza estaba insípida y totalmente podrida por sus pecados. Y aquí quiere decir hoy en el mundo actual, bien, la humana está podrida por los pecados, por las miserias en las cuales vive. Entonces necesitamos cristianos de veras, cristianos no light, no a medias, no tibios, no mediocres, cristianos de veras, sal de la tierra, luz del mundo. Aquí dice el santo: la tierra está podrida por sus pecados. De ahí justamente que de ellos exija aquellas virtudes que generalmente son necesarias y útiles para el aprovechamiento de los otros. En efecto, el que es manso, modesto, misericordioso, justo, no encierra para sí solo estas virtudes, sino que hace que estas bellas fuentes se derramen también copiosamente para provecho de los demás. Del mismo modo, el limpio de corazón, el pacífico, el que es perseguido por causa de la verdad, para común utilidad dispone también su vida. Entonces uno sufre para el bien común. No penséis, dice el Señor a sus discípulos, que os lanzo a combate sin importancia, que os encomiendo negocios de poco o más o menos. No, ustedes sois la sal de tierra. Pues ¿qué? ¿Curaron los apóstoles ya lo podrido? ¿Curaron los apóstoles lo ya podrido? De ninguna manera. Le ha corrompido, no podemos recuperarlo, por más sal que esparzamos encima. Tampoco hicieron eso los apóstoles. Lo que el Señor renovaba y a ellos entregaba, lo que Él libraba del mal olor, de la podredumbre, eso salaban ellos, conservándolo y manteniéndolo en la novedad que del Señor había recibido. Porque librar de la podredumbre de los pecados fue hazaña exclusiva de Cristo. Hacer empero que los hombres no volvieran a pecar fue ya obra del celo y trabajo de los apóstoles. Eso también muy, muy hermoso lo que dice San Crisóstomo aquí. Entonces solo el Señor puede librar de la podredumbre del pecado, perdonar los pecados, pero hacer que los hombres no volvieran a pecar fue ya obra del celo y trabajo de los apóstoles.
Veis cómo poco a poco les va el Señor haciendo ver que ellos son superiores a los profetas. Los apóstoles son superiores a los profetas. Y los apóstoles eran sacerdotes. Los hizo sacerdotes. Les dio el poder que ningún profeta tuvo. Perdón los pecados. El poder de ofrecer la sangre del Cordero de Dios para gloria de Dios Padre y salvación del mundo. ¿Por qué no los llama maestros de sola la Palestina, sino de la tierra entera? Y no solo los hace maestros, sino temibles, porque ahí está la maravilla. Los apóstoles no se hicieron amables a todo el mundo porque adularan, halagaran a todos, sino picando obviamente como la sal, es decir, diciendo la verdad. Claro, como asadumbre, con dulzura, pero diciendo la verdad. No podemos dejar la verdad. Por ejemplo, actualmente en un país actualmente donde propone el aborto, supongamos, bien, ¿qué dicen muchos católicos, diputados, senadores o arzobispos? Dignidad humana. No, señores, digan la verdad. Es pecado mortal, es un asesinato, no matarás. Esta es nuestra fe. Nosotros no podemos utilizar el lenguaje de los adversarios, de los ateos. Picar como la sal, decir la verdad para proteger la gente de la podredumbre. No os sorprendéis, pues, les dice, si dejando por un momento a los demás, hablo ahora con vosotros y os convido a tamaños peligros. Considerad en efecto a cuántas ciudades y pueblos y naciones os quiero enviar como maestros. Por eso no quiero que seáis prudentes vosotros solos, sino que hagáis también prudentes a los otros, a los discípulos. ¿Y qué prudencia no habrán menester aquellos en quienes periclita la salvación de los demás? ¿Y qué abundancia de virtud los han de ser de provecho para los otros? Porque si no sois tales que podéis aprovechar a los demás, tampoco os bastaréis para vosotros mismos. Entonces hace falta ser sal de la tierra. Después de haber explicado la importancia de la sal, San Crisóstomo habla del peligro del apostolado falso, la sal insípida. No os irritéis pues como si lo que os digo fuera cosa molesta. Si los otros se tornan insípidos, vosotros los sacerdotes, los apóstoles, les podéis volver su sabor. Mas si eso os pasará a vosotros, con vuestra pérdida arrastraréis también a los demás. Así, cuantos mayores negocios lleváis entre manos, de mayor fervor y celo necesitáis. De ahí que les diga, mas si la sal se torna insípida, ¿con qué se la sanará? Ya no vale para nada, sino para ser arrojada a la calle y que la gente la pisotee. Los otros, en efecto, en cuando 1000 veces caigan, 1000 veces pueden obtener perdón. Pero si el maestro, si el sacerdote, si el obispo, si el apóstol cae, no tiene defensa posible y habrá de sufrir el último suplicio. Había el Señor dicho a sus discípulos, cuando os insulten y persigan y digan toda mala palabra contra vosotros, bien, no tengan miedo, porque no se acobardaran al oír esto y rehusaran salir al campo. Parece ahora decirles, si para todo eso no estáis apercibidos, vana ha sido vuestra elección, porque lo que hay que tener no es que os maldiga, lo que hay que temer no es que os maldiga, sino que apareceráis envueltos en la común hipocresía. En ese caso os habríais vuelto insípidos y seríais pisoteados por la gente. Mas si vosotros seguís frotando con sal y por ello os maldicen, alegraos entonces. Esa es evidentemente la función de la sal, picar y molestar a los corrompidos. Picar y molestar a los corrompidos. Esa es la doctrina verdadera, debe ser dicha, aunque moleste a la gente corrompida.
No podemos decir que una pobre muchacha ignorante, atea, perdida, ignorante, que es de su derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo. No es verdad. Su cuerpo, por naturaleza, está llamado a recibir la vida y dar luz. La maledicencia habrá de seguiros forzosamente, pero ningún daño os hará. Más bien dará testimonio de vuestra firmeza. Mas si por miedo a la maledicencia abandonáis la vehemencia que os conviene, sufriréis más graves daños. Hoy, queridos hermanos, todos quieren ser lo que dicen políticamente correcto, seguir el mundo, no decir la verdad. Es grave esto, es hipocresía. Primero que se os maldecirá lo mismo, y luego seréis la irrupción del mundo entero. Por eso quiere decir ser pisoteado, menospreciado. Cuando los hombres de iglesia no hacen con su deber, bien son menospreciados. Después nuestro Señor añade, vosotros sois la luz del mundo. El Señor pasa ahora a otra comparación más alta. Vosotros sois la luz del mundo. Nuevamente se nos habla del mundo, no de una nación, sino del mundo entero. Y la luz como la sal debe entender de manera espiritual. Pone el Señor primero luego la luz, porque te des cuenta de la utilidad de las palabras enérgicas y provecho de una enseñanza seria. Palabras verdaderas y una enseñanza seria. Ella nos ata fuertemente y no nos permite disolvernos. Bien, el Papa Benedicto, cuando era cardenal, en su libro Informe sobre la Fe, dijo, debido que la teología no presenta algo común de la fe, bien, la catequesis está expuesta a la disolución. Muchos catequistas y unos catecismos ya no enseñan la fe católica en conjunto y armonía. Todos unos cuentos bíblicos enseñan esto, de ahí viene el relativismo, el subjetivismo, cada quien su opinión, eso no vale. Aquí dice el santo, es importante tener una enseñanza seria. Ella nos ata fuertemente y no nos permite disolvernos. Ella nos hace abrir los ojos, llevándonos como por la mano hacia la virtud. Después se explica, no puede ocultarse una ciudad situada sobre el monte, ni enciende nadie una luz para ponerla debajo del selemín. Bien, debemos dar testimonio de nuestra fe donde quiera que estemos. Después dice, brille vuestra luz ante los hombres. Ahora bien, si con lo anteriormente dicho les hace ver el Señor su propio poder, con lo que sigue les exige de su parte franqueza y libertad, diciéndoles, nadie enciende una lámpara y la pone debajo del selemín, sino sobre el candelero, y brilla para todos los de la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, a fin de que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como si les dijera, la luz yo la he encendido, pero que siga ardiendo depende ya de vuestro celo. La luz del Evangelio, de la fe de Cristo la ha encendido, ahora sigue ardiendo, depende del celo de sus ministros, de sus obispos, de sus papas, de sus sacerdotes. Y eso no solo por motivos de vuestra propia salvación, sino también por la de aquellos que han de gozar de su resplandor y ser así conducidos de la mano hacia la verdad. Las calumnias ciertamente no han de poder echar una sombra sobre vuestro esplendor, como vosotros viváis con perfección, y cual conviene a quienes tienen misión de convertir a todo el mundo. Llevad pues una vida digna de la gracia, a fin de que, así como la gracia se predica en todas partes, pareja con la gracia corra vuestra vida. Luego, aparte de la salvación de los hombres, señálales el Señor otro provecho bastante por sí solo, para incitarlos al combate y llevarlos al más intenso fervor, porque viviendo rectamente, no solo corregiréis a toda la tierra, sino que glorificaréis a Dios, así como si no vivís con perfección, no solo perderéis a los hombres, sino que haréis que sea blasfemado el nombre del Señor. Todo esto lo dice
San Juan Crisóstomo en el sermón 15 del Evangelio de San Mateo. Les aconsejo tenerlo, leerlo, buscarlo, meditarlo. La editorial Abac lo ha editado, espero que está bien en internet. Después aconseja de seamos irreprochables en nuestra vida, irreprochables en nuestra vida, dando buen ejemplo para mostrar en nuestra vida las virtudes. Después habla de la fuerza irresistible del ejemplo. No os apenéis pues si os abatáis. También los apóstoles eran para unos olor de muerte, para otros olor de vida. No demos nosotros asidero alguno a la maledicencia y estaremos libres de toda culpa, o por decir mejor, nuestra felicidad será mayor. Brille pues nuestra vida y no hagamos caso alguno de los maldicientes, de los calumniadores. No nos quedamos a la saga de los filósofos gentiles, es decir, un cristiano debe llevar una vida en todo mejor que todos los demás hombres por ser discípulo de Cristo. No busquemos nuestra paga entre los hombres que nos aplauden. Nosotros debemos vivir según Cristo y por Cristo. Y finalmente termina el sermón hablando exhortación a la caridad para con nuestro prójimo. Sabiendo pues todo esto, ejercitemos largamente la misericordia, demos grandes pruebas de caridad con nuestro prójimo, no solo con dinero, sino también con obras. Si vemos a alguien que en pública plaza es maltratado y herido, no podemos dar dinero, démoslo. Si podemos darle dinero, démoslo. Si podemos con nuestras palabras consolarle, no vacilemos en hacerlo. También las palabras tienen su recompensa. Es más, la tiene un simple gemido. Así lo afirmaba el santo Job. Yo lloré sobre todo impotente, yo gemí por todo hombre necesitado. Pues si las lágrimas y los gemidos han de ser recompensados, considerad cuán grande será el galardón si a ellos se juntan las palabras, la solicitud y tantas cosas más. A la verdad, también nosotros éramos enemigos de Dios. Y sin embargo, el don de la fe, el perdón del Señor, nos ha abierto la puerta del cielo. Dios nos ha perdonado por su Hijo nuestro Señor, y por eso debemos esforzarnos por librar de sus males a los que sean agobiados por el pecado. El grado supremo de calidad cristiana es ayudar al prójimo a salvarse. Después el santo aquí da un golpe a los espectáculos diabólicos de su tiempo. Bueno, hoy diremos las telenovelas y todo lo demás. Después da unos golpes también. Esos que riñen están borrachos y ciegos, pues los tiraniza y capitanea la ira. Tanto el que ofende como el ofendido necesitan de un hombre sano que les ayude. Que hermanos, seamos cristianos de veras en el mundo, y hoy, por desgracia, el conjunto de los católicos, conjunto de un cierto modo, hay excepciones buenas, gracias a Dios, que bien viven en la ignorancia de la fe, viven en la tibieza que es tuberculosis espiritual, viven en el peligro de perderse, y de perder la fe católica y perder todo. Entonces tenemos que realmente ser cristianos de veras, y la mejor manera de ser cristianos como Dios manda es separarnos de este mundo corrompido. Nuestro maestro es Cristo, nuestros modelos son los santos que fueron discípulos auténticos de Cristo, y no los cantores, no los músicos, los actores, las telenovelas y todas esas cosas. Tenemos que vivir confesión regular, comunión, vivir el Evangelio, leer el catecismo, los libros de los santos, y vivir una vida cristiana. Si esto hacemos, dichosos somos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos no olviden de reenviar estas charlas a sus contactos, amigos, y suscribirse y pedirle que se suscriban a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional. También tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, y tenemos bastantes charlas también. Que Dios los cuide.